Abrimos la conferencia inaugural sobre los derechos humanos como espacio de lucha a cargo de François Coutard. Y por supuesto nos acompaña María Pesina, secretaria general de CIESPAL, quien va a moderar. Gracias y bienvenido. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a CIESPAL. Inaugurando este Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación, Lucha por la Dignidad. François Coutard ha escrito más de 50 libros y centenares de artículos especializados en prensa. Bueno, bienvenido, François, y te cedo la palabra. Muchas gracias por esta invitación, que para mí no solamente es un ejercicio académico, sino también quiero que sea un homenaje al amigo Joaquín Herrera Flores. He tenido el privilegio de poder trabajar con Joaquín casi desde el principio de la organización del doctorado en Sevilla y realmente de este doctorado multidisciplinario justamente, y he tenido la suerte de tener muchas conversaciones con él y en particular al último momento de su vida de compartir su inquietud existencial frente a la muerte. Y para mí este homenaje a Joaquín es una cosa que evidentemente me impresiona mucho. Tengo también el placer de ver aquí algunos de los alumnos de Sevilla que están presentes, mostrando justamente la influencia que ha tenido la iniciativa de Joaquín, no solamente en Europa, sino también en todo el continente latinoamericano. Y justamente el fin, la idea fundamental de Joaquín era la renovación de la visión de los derechos humanos. Cómo repensar la filosofía fundamental de los derechos humanos. Y me parece bastante interesante que ustedes pidieron a un no jurista de dar la primera conferencia de esta semana. Justamente me parece que eso corresponde con la filosofía de Joaquín, precisamente de abrir las puertas del derecho a toda la realidad humana, y es lo que voy a tratar de hacer también hoy. En un primer paso, trataré de hablar de la manera como percibir los derechos humanos dentro del pensamiento de Joaquín. Y en un segundo punto trataremos de abordar justamente la cuestión de los derechos humanos como una lucha social. Ya Francisco ha hecho alusión a eso, que es fundamental en el pensamiento de Joaquín. No ver los derechos humanos solamente como un problema jurídico, sino como un problema de lucha social, un proceso, como dice Joaquín. En un tercer punto trataré de hablar de una prolongación del pensamiento de Joaquín en el concepto de bien común de la humanidad. Explicaré un poco lo que significó por eso, que significa también un proceso que continúa la idea justamente de Joaquín sobre lo que es el derecho, lo que son los derechos humanos, tratando de ver cómo podemos continuar, prolongar este esfuerzo hacia rivas nuevas. Y finalmente hablaré de un proyecto utópico de una declaración universal del bien común de la humanidad,
como paralela, pero no solamente paralela, en la idea de Joaquín Herrera, el proceso precisamente como continuación del pensamiento sobre los derechos humanos, cómo pensar eventualmente de manera tal vez utópica, pero real también, la idea de una declaración universal del bien común de la humanidad. Así, empezamos primero con referencias al pensamiento de Joaquín. ¿Cómo percibir los derechos humanos? Precisamente como un proceso, no solamente un hecho jurídico que finalmente es dado a los seres humanos que tienen estos derechos, sino como un proceso, es decir, una construcción, y una construcción permanente dentro de un contexto particular, y que significa justamente una lucha social para conquistar estos derechos. Y cito a Joaquín: se necesita justamente una crítica de los derechos humanos, y nuestra crítica de los derechos humanos trabaja con la categoría de deberes autoimpuestos en las luchas sociales por la dignidad, y no de derechos abstractos ni de deberes pasivos que sí nos imponen desde fuera, que se nos imponen desde afuera de nuestras luchas y compromisos. Así, desde el principio podemos ver que la concepción de derechos humanos es una concepción dinámica y una concepción también dialéctica, porque hay una lucha para los bienes exigibles, como dice Joaquín. Es decir, que finalmente el proceso de derechos humanos es el conjunto de las luchas por la dignidad en su contexto histórico. Y no se puede abstraer justamente la concepción de derechos humanos de este tipo de contexto y de lucha. Y por eso Joaquín pensó inmediatamente a la necesidad de recorrer a otras disciplinas que solamente el derecho. Y por eso invitó a Sevilla, cuando empezó su doctorado interdisciplinario, invitó a filósofos, pienso a una persona como Franz Hinckelamert de Costa Rica, invitó a sociólogos, invitó a psicólogos, invitó a geógrafos, etc. De manera que realmente la perspectiva se abre al conjunto del contexto dentro del cual los derechos humanos pueden ser estudiados. Y por eso, justamente, el segundo punto, primero, que es un proceso; segundo, que no es una visión abstracta. Y aquí me está muy claro en este sentido. No podemos aceptar un positivismo jurídico donde el derecho crea los derechos, sino justamente un derecho como fruto de todo un proceso de lucha. Ni tampoco podemos aceptar una idea de las constituciones, por ejemplo, donde el texto es prácticamente un feticho. Es la fetichización, si puedo decir, de los textos, que finalmente, con un discurso que finalmente parece afirmar que la realidad es igual a los textos, cuando la realidad a veces es muy lejana de los textos. Así, no
aceptar un positivismo jurídico. No aceptar también una imposición cultural. En la imposición cultural que a lo mejor acepta varias culturas, acepta una cierta multiculturalidad, pero debajo de una cultura que Joachim llama un patrón de oro, es decir, la cultura occidental. Es decir, se acepta, sí, que existen otras culturas, pero finalmente todas subordinadas a la cultura occidental, que es el patrón de oro del conjunto del pensamiento. También, dice Joachim, un concepto de complejidad de la realidad de los derechos humanos, porque se inscribe en un sistema de valores y no es una cosa abstracta precisamente. Es decir, que un complejo económico, político de valores dentro del cual se inscribe todo el proceso y las luchas sociales para los derechos humanos. Me acuerdo que el UNESCO pidió al Centro Tricontinental en La Vaina la Nueva, al momento del 200 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no 250 me parece, de los derechos humanos de las Naciones Unidas, nos pidió un estudio sobre la manera como otras culturas asiáticas, africanas, árabes, definían los derechos humanos. Y hemos podido descubrir justamente toda una otra perspectiva, una otra manera de entrar en el tópico, hasta también una declaración africana de los derechos humanos, donde el aspecto individual no era tan fuerte como en la Declaración Universal que tenemos ahora, y donde, por ejemplo, todo el problema de las comunidades era mucho más presente dentro de esta manera de expresarse. Y finalmente, también una universalidad que no destruye la diversidad. Una universalidad que Joachim expresa como una confluencia, una universalidad que se construye por la confluencia de varias perspectivas que permiten llegar a una universalidad real. Y que no una diversidad, pero una diversidad que no es el localismo, como él dice, el localismo, es decir, de regresar a la pequeña dimensión, de solamente aceptar justamente un regreso sobre el carácter étnico o el carácter religioso, como lo vemos ahora de manera muy fuerte en el mundo árabe, por ejemplo, como reacción contra la agresión cultural del Occidente. Y finalmente, el contexto. Y para Joachim Herrera, el contexto es la base material de la vida. Toda vida exige una base material. Y en el contexto actual, cuando él ha escrito, es el contexto de la predominancia del neoliberalismo con todas sus consecuencias que conocemos, y de la mercantilización universal. Eso es el contexto. Y podemos ver que en eventos muy recientes, por ejemplo, este contexto es fundamental, todavía existe, como el contexto de base de todo el pensamiento internacional de hoy, la Conferencia de París, la COP21, que precisamente
tenía en su texto, un texto original, la idea de plantear el problema del clima dentro de una perspectiva de los derechos humanos. Y eso fue rechazado de manera muy fuerte, en particular por un país, Arabia Saudita, que como lo sabemos es un defensor particular de los derechos humanos. Y el hecho que se ha rechazado esta perspectiva de hacer entrar el problema del clima y de los cambios climáticos dentro de una perspectiva de derechos humanos es muy significativo, muy significativo. Se quedó en el preámbulo del texto, pero se quitó del texto. Pero no solamente eso, toda la filosofía de base del Acuerdo de París, que por otra parte debemos saludar, porque por lo menos ha planteado el problema del cambio climático como un problema fundamental de la humanidad y ha ayudado justamente a expandir, a tener más fuerza a la conciencia, a crear una conciencia mundial sobre el problema del cambio climático. Pero todo eso se ha construido dentro de una perspectiva neoliberal y capitalista. Es decir, se debe responder a los principios del mercado. Hemos visto que la manera de plantear el problema fue muy influido por los lobbyistas de las grandes multinacionales, porque aplaudieron también el director de Shell, el director de otras grandes multinacionales que precisamente destruyen el clima. Ellos todos aplaudieron. ¿Por qué? Porque la filosofía de base fue no de salvar la madre tierra como fuente de vida, de toda vida, de vida física, de vida cultural, de vida espiritual, sino de defender la naturaleza como recurso natural, es decir, como realmente una cosa mercantil, un lugar de explotación. Y como el capitalismo ha visto ahora que continuar la destrucción climática como lo vemos hoy, hasta la posibilidad de 5 o 6 grados más antes de fines de este siglo, cómo se han dado en cuenta que eso es peligroso para la ganancia del capital y para la acumulación del capital, evidentemente se debe actuar. Pero se debe actuar dentro de una perspectiva, como lo dicen y como se ha dicho en París, market friendly, es decir, en función de la lógica del mercado. Y así, eso es el contexto. Es el contexto. Y por eso es un contexto de lucha social, precisamente. Porque no podemos aceptar esta lectura del contexto. Es solamente este problema particular del clima, pero que afecta al mundo entero. Este problema no puede resolverse dentro de la lógica del mercado, que es una lógica de competencia, una lógica de explotación, una lógica de acumulación del capital. El segundo gran punto después de esta visión de Joaquín de la percepción de derechos humanos es precisamente el hecho de la lucha social. Me acuerdo hace algunos años cuando el Papa Pío VI vino en Colombia, en Bogotá. Me acuerdo haber visto en una pared del sur de Bogotá, de los barrios pobres, una inscripción: nosotros también tenemos derechos humanos.
Y eso me llamó mucho la atención, que la problemática de los derechos humanos no puede ser entendida sin tener en cuenta la lucha de clases, la desigualdad, y que una visión abstracta precisamente de los derechos humanos, que solamente se apoya sobre un texto jurídico, no basta para entender. Nosotros también tenemos derechos humanos. Significa que todos no tienen la misma oportunidad de realizar la dignidad humana por las condiciones materiales dentro de las cuales se encuentran. Y así, de verdad, la Declaración Universal de 1948 ya había sentido eso. En los artículos 28 y 29 de la Declaración Universal hay una cierta referencia al cuadro general y a la desigualdad social, la desigualdad frente a la posibilidad de realizar los derechos humanos. Sin embargo, eso no ha sido evidentemente particularmente desarrollado dentro del contexto del neoliberalismo, que justamente impide de ver y de abordar la cuestión de los derechos humanos de esta manera. Y eso significa que la lucha va en contra de la lógica del capitalismo. La lógica del capitalismo, que es una ideología basada sobre el individualismo, la competitividad, la explotación, que realmente son contradictorios a la posibilidad de obtener los derechos humanos para todos los grupos sociales. Y dice Joachim, debemos justamente captar la radicalidad, no solamente regular el sistema capitalista como solución, lo que se ha hecho en París, sino captar la radicalidad de la posición de los derechos humanos, es decir, ir hasta la crítica y la crítica eficaz de la lógica del sistema capitalista. Hay una contradicción fundamental. Y así, de nuevo, se puede hacer alusión a la COP21 de París, donde, como lo he dicho, salvar la naturaleza, pero como recurso natural, es decir, dentro de la lógica del capitalismo. Y así, en la crisis actual del capitalismo mundial, que es una crisis no solamente financiera y monetaria. He podido trabajar dentro de la Comisión Stiglitz de Naciones Unidas sobre la crisis financiera y monetaria mundial. Comisión de Naciones Unidas. Y allá se ha trabajado durante 8 o 9 meses en el año 2008-2009 para justamente estudiar lo que estaba pasando. Y muy claramente, evidentemente era una comisión de economistas, yo era el único no economista en esta comisión. Evidentemente era claro que la crisis era mucho más que solamente una crisis cíclica del capitalismo, que era una crisis que tenía muchos aspectos, no solamente financieros y evidentemente económicos, sino también alimentaria, también energética, también climática, y que finalmente la razón de esta multiplicidad de crisis tenía una causa
similar, la lógica del capital. Cuando se estudia justamente el origen de todas estas crisis, se ve que la lógica del capital está a la base y que estamos frente a una crisis mundial mucho más grave que la crisis de los años 30 del siglo pasado, porque es una conjunción de crisis que llegan al mismo tiempo y finalmente desde una base similar. Claro, la comisión de Stiglitz tenía una posición muy neo-keynesiana. Casi todos los economistas que estaban allá eran neo-keynesianos, abiertos a los aspectos sociales, pero no decididos de ir hasta el cambio de sistema. Y por eso la conclusión de la comisión fue una conclusión de regular mejor el sistema. De regular el sistema no solamente al nivel de estados, como Keynes lo había propuesto al final, después de la Primera Guerra Mundial, sino de una regulación internacional, porque ahora, gracias, el sistema está globalizado. Sin embargo, me parece que esta conclusión no era suficiente. La crisis es tan fundamental y los diferentes aspectos de la crisis son tan fundamentales que no basta pensar a regular el sistema. Debemos encontrar alternativas a la lógica fundamental del capitalismo, que finalmente está llevando la madre tierra a una destrucción, y una destrucción muy fundamental, pero también que promueve una economía de tipo sacrificial, donde millones de personas están muriendo cada año en función del modelo de crecimiento. Pienso, por ejemplo, a un solo factor: 3 millones de personas que mueren cada año por la contaminación del aire, más de 1 millón de ellos en China, otro millón en la India. ¿Y eso es el modelo de desarrollo humano? Es una economía sacrificial, muy similar finalmente a los sacrificios humanos hacia la diosa de la fertilidad para justamente tener bienes en el futuro. Así, frente a esta lógica, no podemos continuar con la orientación que tenemos ahora y debemos buscar alternativas. Y es por eso que nació la idea del bien común de la humanidad. Es decir, otra perspectiva, un paradigma diferente, un paradigma de vida frente al paradigma de muerte, una orientación fundamental de lo que es la vida colectiva humana en el planeta. Es eso que debemos buscar. Ahora que se llama eso bien común de la humanidad, que se llama Summa Consae, que se llama socialismo del siglo XXI, no importa. Lo importante es el contenido. El contenido que sea una alternativa real para justamente orientar el pensamiento y la acción humana en el mundo actual. Y esta idea va en la prolongación de la idea de Joaquim Herrera
sobre los derechos humanos como proceso. Es un proceso y debemos continuar el proceso. Y por eso se hablaba de varias generaciones de derechos humanos, los derechos individuales, los derechos sociales, los derechos de la naturaleza, etc. Pero no pienso que se puede continuar a pensar en términos de generaciones, pero sino sí de un proceso que integra siempre nuevos elementos de la realidad. Y por eso sí, de continuar este proceso que es el fruto de las luchas sociales, y que permite ahora, frente a este enorme panorama de luchas sociales en el mundo, que cada año, cada 2 años ahora, cuando tenemos el Foro Social Mundial, podemos descubrir que existen en el mundo entero luchas justamente para ir más allá de la concepción que tenemos de los derechos ahora. Y por eso, de desarrollar una nueva perspectiva. Una perspectiva, como lo he dicho, que sea un paradigma de vida frente al paradigma de muerte. Que sea en una visión holística de la realidad. Holística, que significa de conjunto, una palabra griega, una visión de conjunto de la realidad. Porque justamente toda la evolución de una modernidad sobre la cual hablaré después, de una modernidad absorbida por la lógica del mercado, no hay más visión holística. Hubo la separación de todas las ramas del conocimiento y también de la acción humana, cada uno desarrollando su propia meta sin tomar en cuenta lo que significa eso dentro del conjunto, y por eso desarrollando una economía destructiva de todas las externalidades, es decir, de los daños ecológicos y de los daños sociales. La posibilidad de desarrollar justamente un proyecto económico que está destruyendo la madre tierra y que está sacrificando millones de seres humanos y que se llama el desarrollo, el desarrollismo, que se llama el crecimiento económico del mundo. Así, una visión, un paradigma nuevo. Paradigma de vidas puede parecer muy abstracto también. Vamos a concretizarlo, porque no podemos quedarnos en la abstracción, en una utopía como una cosa ilusoria, imposible finalmente de cumplir. No. Debemos redefinir la modernidad. Redefinir la modernidad, es decir, no continuar en una modernidad que empezó ya de manera más o menos definitiva en los siglos XIII y XIV, pero más en los siglos de las luces, el siglo XVI, también con las conquistas, evidentemente, del continente latinoamericano. Una modernidad que no sea absorbida por la ley del mercado, como lo dice Bolívar Echeverría, que trabajó mucho sobre este aspecto. Así, no una modernidad absorbida por la ley del mercado, como lo hemos conocido ahora, que ha permitido, como lo decía Polanyi, el historiador de la economía, de origen húngaro, pero trabajó en Estados Unidos y en el Canadá, donde la economía se ha separado del resto de la sociedad y finalmente ha impuesto sus reglas, sus normas al conjunto de las sociedades. Frente a eso,
debemos redescubrir la modernidad. No tampoco caer en algunos aspectos de la posmodernidad que finalmente regresan al individuo, regresan a la historia inmediata como la sola realidad y que nega la existencia de sistemas, la existencia de estructuras, al momento precisamente que el capitalismo, especialmente financiero, ha organizado la base material de su poder mundial. A este momento, el postmodernismo es la mejor ideología para el neoliberalismo. Nada mejor que decir que no existen estructuras, que no existen justamente sistemas, al momento precisamente que el capitalismo se organiza de manera como un sistema mundo, como dice Wallerstein. Así, ni la modernidad absorbida por el mercado, ni el postmodernismo que finalmente reduce la realidad a lo inmediato. Y por eso debemos aplicar la idea del bien común de la humanidad, que no solamente es el bien común en el sentido de Aristóteles, donde hay lugares, espacios que son comunes. No es solamente los commons, los bienes comunes o los servicios públicos que debemos sí luchar para su restablecimiento después del neoliberalismo, sino realmente una cosa que es completa, compleja también, pero dentro de una visión holística. Y para aterrizar, pienso que podemos aplicar eso a 4 ejes de la realidad social. Primero, la relación con la naturaleza. Cada sociedad debe relacionarse con la naturaleza. Y vamos a ver cómo. Segundo, la producción de la vida, la producción material. Sin producción material no hay vida, ni física, ni cultural, ni espiritual. Y la manera de producción, de producir la base material de la vida es un eje fundamental de toda sociedad. Tercero, la organización colectiva. Cada sociedad, grande o pequeña, debe organizarse colectivamente, socialmente, políticamente, y vamos a ver cómo podemos pensar eso. Y finalmente, la cultura y la interculturalidad. Vamos a ver también que el ser humano es capaz de construir como una segunda realidad, es decir, la representación de sus relaciones con la naturaleza, de sus relaciones sociales. Y en este sentido, se puede pensar a un proyecto de declaración universal del bien común de la humanidad. Y este proyecto lo hemos redactado aquí en Ecuador, también en particular con Antonio Salamanca, que es un jurista que trabaja en el IAN, que no ha podido venir esta noche, para ver cómo traducir en un aspecto jurídico, en un lenguaje jurídico, la posibilidad de transformar un paradigma y de tener un paradigma nuevo. Y lo hemos hecho en 4 capítulos que corresponden a los 4 ejes de la vida social de cada sociedad y en más un capítulo sobre obligaciones y sanciones y 18 artículos. Tengo el texto allá a su disposición en una mesa afuera. Lástima, yo pensaba tener una nueva edición
porque hubo una edición en el IANE, pero los retrasos burocráticos han hecho que no fue posible de hacer salir este texto con toda su preparación, digamos, intelectual, de pensamiento, y después su aplicación en su proyecto de declaración universal que fue preparado. Y en esta orientación pensamos, como lo he dicho, a la aplicación en los 4 ejes fundamentales de toda sociedad. Primero, la relación con la naturaleza. ¿Cómo pasar de la visión de explotación a la visión de respeto? De explotación de la naturaleza como recurso natural a la respeto como fuente de toda vida. Y eso, en este sentido, hemos tratado de, justamente en el primer aspecto que se llama el respeto a la naturaleza como fuente de la vida, de tener varios artículos. Un primer artículo, restablecer la simbiosis entre la tierra y el género humano, parte consciente de la naturaleza. Y tratamos en un artículo de explicar primero la situación, de ver cómo se puede transformar eso y de ver cuáles sanciones eventualmente se pueden tomar. Un segundo artículo, en la misma orientación, es restablecer la armonía entre todos los elementos de la naturaleza. Un tercero, cuidar la tierra, base de toda vida física, cultural, espiritual. Un cuarto, regenerar la tierra. Y leo el texto aquí para dar un ejemplo. La tierra debe ser restaurada urgentemente en su capacidad de regeneración. Todos los pueblos y grupos humanos están obligados a contribuir a este fin. Se impone el inventario y la auditoría respecto a los impactos ambientales, así como las evaluaciones y reparaciones de los perjuicios causados. Todos los pueblos e individuos, y particularmente las industrias, corporaciones y gobiernos, tienen el deber de reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en la producción, la circulación y el consumo de los bienes materiales. Eso es la constatación. Después viene cómo traducir eso en derecho. La capacidad de regeneración de la naturaleza, así como la restauración de sus procesos dinámicos, debe asegurarse por la organización común de los seres humanos. Son contrarias al bien común de la humanidad y por eso susceptibles de sanciones, la disminución artificial de la esperanza de vida de los productos, el despilfarro de energía y de otras materias primas, los depósitos irresponsables de desechos peligrosos y las omisiones y aplazamientos sistemáticos de la restauración ecológica. Es solamente un ejemplo. Y finalmente, sí, hemos continuado con otros artículos también sobre el segundo aspecto, la producción económica al servicio de la vida y de su continuidad. Artículo 5. Utilizar formas sociales de producción y circulación económicas sin acumulación privada. Artículo 6. Dar la prioridad al valor de uso sobre el valor de cambio. La gran idea justamente de, bueno, por una parte Walter Benjamin, pero también de Bolívar Echeverría. Promover un trabajo no explotado y digno, reconstruir los territorios, asegurar el acceso a los bienes comunes y a una protección social universal, etc. Tercer aspecto, la organización colectiva, con la generalización de los procesos democráticos en todas las relaciones humanas, incluido hombres y mujeres.
en todas las instituciones, también no solamente económicas, nada menos democrático que la economía capitalista, que centraliza las decisiones, pero también en los aspectos de la vida colectiva, como las instituciones culturales, deportivas, religiosas, establecer la ley de procesos democráticos fundamentales para que justamente construir el sujeto, que los seres humanos sean sujetos de la construcción social. Y finalmente, la interculturalidad. La interculturalidad pensaba como la posibilidad para todas las culturas, los saberes, las filosofías, las espiritualidades, de contribuir a esta construcción nueva y de construir la ética necesaria para un nuevo paradigma. Interculturalidad significa la contribución de todas las culturas y los saberes, evidentemente a condición de aceptar los otros aspectos de los ejes fundamentales de la construcción social, es decir, el respeto de la naturaleza, es decir, el valor de uso sobre el valor de cambio, etc. Y así, sobre esta base, se ha construido un proyecto que evidentemente se inscribe en el proceso. Se inscribe en el proceso de, como lo ha dicho Joaquín, un proceso que va a tener una doble base. Por una parte, la experiencia cotidiana de los movimientos sociales, de todas las organizaciones que en el mundo se organizan para el respeto de la naturaleza, para construir otra economía, una economía solidaria, y no con el valor de cambio como el único valor existente, que se construye también muchas organizaciones y movimientos para justamente salvar los derechos de las minorías, de las mujeres, etc. Y finalmente todas las iniciativas de interculturalidad. Lo que permite decir que esta idea de un nuevo paradigma no es solamente una ilusión, porque ya existen millares de iniciativas en el mundo que tratan de transformar estos diferentes aspectos de la vida. El problema es que son dispersos, son segmentados, no se unen todavía en una fuerza suficiente para forzar el sistema existente a cambiar. Y eso sí es el objetivo de la lucha social que tenemos ahora. Así, es una utopía, tal vez, porque no existe hoy, pero puede existir mañana. No es una utopía en el sentido de una ilusión. Y es una utopía, como dice Paul Ricoeur, que cita también Joaquín, es una utopía necesaria. Necesaria para la salvación de la Madre Tierra y la salvación de la humanidad. Y así es una lucha. Se trata de revertir la orientación fundamental que existe ahora del paradigma de muerte. Y sabemos cómo es difícil. La Conferencia de París es un ejemplo extraordinario que debemos analizar. Cómo realmente se ha podido reexpresar todo el problema de salvar la tierra y de salvar el clima general, tratando de hacerlo dentro de una perspectiva market friendly, es decir, de nuevo de la perspectiva del mercado. Así se ve que, sí, lo que ha dicho Joaquín, que los derechos humanos y todo el proceso de construcción de los derechos humanos como una realidad es un proceso, pero es un proceso que
que exige una lucha social, la lucha social a todos los niveles, tanto el nivel de los movimientos sociales como el nivel también del pensamiento y de la academia. Y es así solamente poniendo en conjunto todos esos esfuerzos que tal vez un día vamos a poder realizar la transformación del paradigma, de un paradigma capitalista a un paradigma de bien común de la humanidad, un paradigma de Summa Cosa. Gracias.